¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Genaro Lozano y esto es Foro Global. Muchas gracias por cerrar su semana conmigo y con los temas del mundo. No uno, sino dos. Dos serán los debates presidenciales entre Donald Trump y Joe Biden. En medio de sus disputas judiciales, el republicano aceptó el reto de debatir. Tendremos los detalles desde Washington con el corresponsal Ariel Mutsazos. Y dentro de la contienda por la Casa Blanca hay buenas noticias para Trump. Una encuesta le da la ventaja en 5 estados clave. Elecciones definitorias en Cataluña. La causa de la independencia catalana sufre unos retrocesos. Desde Madrid tendremos el reporte de Yolanda Fernández. Alerta roja en el mundo. Hay casi 76 millones de personas que son obligadas a desplazarse de sus comunidades. Esto por la violencia, por la guerra o por el cambio climático. Y hablando del cambio climático, un reporte señala que este afecta especialmente a las poblaciones de la diversidad sexual. Te contaremos los detalles. Para hablar de la elección en Estados Unidos, converso vía remota con el experto Tommaso Gorzalek, que él es académico, estratega electoral. Quédate conmigo la próxima media hora. Vamos a darle la vuelta al mundo. Esto es Foro Global. Comenzamos ya con los temas de la noche. Los debates presidenciales son una de las fechas más importantes en una elección en Estados Unidos. Hay una larguísima tradición de debatir. De hecho, Estados Unidos nació debatiendo como país independiente. En esa tradición son los míticos debates de los padres fundadores o los de Abraham Lincoln o el de Nixon contra Kennedy los que han hecho la diferencia. En la presente elección del 2024, Joe Biden le lanzó el reto a Donald Trump de debatir en 2 ocasiones y Trump ya aceptó en medio de todos sus problemas legales. La información es del corresponsal Ariel Mutsazos. Desde 1858, entre Lincoln y Douglas, los debates han sido parte fundamental de las elecciones en Estados Unidos. El primer debate televisado propiamente hablando tuvo lugar en 1960 entre los candidatos presidenciales Richard Nixon y John F. Kennedy. En 1987 fue establecida la Comisión de Debates Presidenciales, formada por representantes de ambos partidos, y que desde entonces se ha encargado de organizar 3 debates presidenciales y 1 vicepresidencial, celebrados por última vez en 2020, generalmente durante otoño entre septiembre y octubre, cercanos a las elecciones del primer martes de noviembre. La comisión había establecido ya fechas y lugares para los debates de este año entre Joe Biden y Donald Trump. Sin embargo, hace 2 años, los republicanos se alejaron de la comisión y durante la actual campaña presidencial, Trump y Biden hicieron declaraciones que dejaban entrever que se avecinaba un cambio en los debates. El miércoles de esta semana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, propuso a Donald Trump la realización de 2 debates en junio y septiembre, auspiciados por medios de noticias y no por la comisión organizadora tradicional. En un video, Biden, desafiante, usó frases propias de las peleas y agregó burlón que Trump tiene libres los miércoles, en referencia a los días de receso en el juicio en su contra. Donald Trump lost 2 debates to me in 2020. And since then, he hadn't shown up for debate. Now he's acting like he wants to debate me again. Well, make my day, pal. I'll even do it twice. So let's pick the dates, Donald. I hear you're free on Wednesdays. Minutos después, Trump aceptó el reto en esas fechas en una publicación en su red social Truth e incluso sugirió que sean más de 2 debates los que se lleven a cabo, terminando con otra frase característica del boxeo y la lucha libre: "Let's get ready to rumble", alistémonos para la fiesta. Luego de recibir invitaciones inmediatas el mismo día, ambos aceptaron que el primer debate sea el 27 de junio por CNN en un escenario sin audiencia en los estudios de la cadena en Atlanta, Georgia, y el segundo tenga lugar el 10 de septiembre por la cadena ABC en sus estudios. La campaña de Biden propuso además un debate vicepresidencial a celebrarse en julio. Los 3 debates presidenciales organizados tradicionalmente por la Comisión Independiente no se llevarán a cabo, aunque ya estaban agendados. Luego del distanciamiento republicano, el mismo miércoles, la campaña de Biden informó a la comisión que no asistirá a esos debates porque las fechas están fuera del ritmo actual de las campañas y el interés de los electores, además de la imposibilidad o falta de voluntad para hacer cumplir las reglas en los realizados en 2020, al parecer enterrando así a la Comisión de Debates Presidenciales 37 años después de su creación. Hay gran expectación por ver cómo se reflejan los cambios en los debates per se, en su formato, en el número de encuentros que terminen cristalizándose y en la organización y conducción de ellos por parte de las cadenas que los auspicien, así como su repercusión en las encuestas de intención de voto y las campañas y estrategias de cada candidato. El primer debate ocurrirá cuando el juicio a Trump haya concluido y se tenga un veredicto de culpabilidad o inocencia, con el ingrediente adicional hipotético de que Trump podría incluso haber sido sentenciado a alguna pena de prisión.
El debate se realizará antes de las convenciones de ambos partidos y quizás antes de que haya nominado o nominada vicepresidencial del Partido Republicano. Varias cosas están en el aire, pero lo que es seguro es que la carrera electoral de 2024 sigue demostrando que es como ninguna otra. En Estados Unidos, Ariel Moutsatzos, Noticias N+. Pues ahí está, serán dos los encuentros entre el presidente Biden y el candidato republicano Donald Trump. Y estos dos debates van a ser fundamentales para los votantes indecisos, es decir, aquellas personas que todavía no saben por quién van a votar, porque estos estados van a definir la elección y además en donde Trump está aventajando, esto según una muy reciente encuesta del New York Times. Y es que recuerden que el complejo sistema de elección presidencial de Estados Unidos es radicalmente distinto a, por ejemplo, el que tenemos aquí en México. Miren este proceso y cómo están las encuestas. Primero, hay unos estados que se llaman estados columpio, porque de repente en una elección votan por un partido, pero en la siguiente votan por el otro, se mueven de un lado al otro. Veamos cómo quedó la elección, por ejemplo, en el 2020 entre, otra vez, Donald Trump y Joe Biden. En 2020, ese es el mapa de Estados Unidos. En azul son los estados que ganó el presidente Biden. En rojo son los estados que ganó el republicano Donald Trump. Y recuerden que son 270 votos los electorales los que se necesitan para ganar la presidencia de Estados Unidos. En ese año, el presidente Biden ganó algunos estados que tradicionalmente votan por los republicanos y que se convirtieron en estados republicanos este 2020. Por ejemplo, Nuevo México y Arizona, que son dos estados que tradicionalmente votan por los republicanos, los ganó el presidente Biden. Podemos ver en la siguiente, por ejemplo, que el presidente Biden en este momento, pues lamentablemente no está adelante en 6 estados que van a ser definitorios. ¿Cuáles son estos 6 estados? Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pensilvania y Georgia. Georgia la ganó Biden en el 2020 también. Tradicionalmente ese estado había votado de una manera muy contundente por los republicanos. La última encuesta del New York Times, el Colegio de Siena y también el Enquirer de Filadelfia revela que hoy Biden tiene unos focos rojos, es decir, alertas en esos estados, porque Trump o bien lo aventaja ahí o están en empate técnico. Y estos estados son definitorios. Según esta encuesta del Philadelphia Inquirer, del Siena College y del New York Times, que aquí podemos ver, en Wisconsin prácticamente Biden está 2 puntitos arriba frente a Trump, pero eso es realmente un empate técnico. En Pensilvania, otro estado definitorio para esta elección, también ahí se encuentra Trump, 47-44, 3 puntos arriba. En Arizona, un estado clave por el votante hispano, 49 para Trump, 42 para Biden. Michigan, otro estado también muy apretado, 7 puntos de diferencia en favor de Donald Trump. En Georgia, que es este estado republicano que había ganado Biden, pero que ahora parece ser que ganará Trump, están a 10 puntos de diferencia favorables para Trump, mientras que en Nevada, otro estado fundamental con hispanos, está adelante el expresidente Donald Trump. Y por último, Biden ha perdido apoyos en estos estados por 2 factores. Número 1, por los votos jóvenes, los jóvenes que están muy molestos con el Partido Demócrata por la guerra en Gaza. Y número 2, en efecto, por la postura de los demócratas y del presidente Biden con el apoyo que le está dando a Israel. Nos vamos a otros temas. La causa independentista catalana acaba de vivir un verdadero duro golpe o retroceso, y es que en las recientes elecciones regionales el partido de Carles Puigdemont quedó en segundo lugar y perdió 9 puntos respecto a su último resultado electoral. Desde Madrid nos informa la corresponsal Yolanda Fernández. Cataluña se aleja del procés, el desafío independentista iniciado por los partidos soberanistas hace una década. Es la principal conclusión de las elecciones regionales del pasado domingo, cuyos resultados reflejaron una sociedad catalana cansada de los partidos separatistas, más centrados en la ruptura con España que en resolver sus problemas reales. Las urnas dieron la victoria al Partido Socialista catalán, poniendo fin a 40 años de dominio independentista y dando pasos hacia un cambio de ciclo político. Será una etapa para todos los catalanes y las catalanas. Piensen lo que piensen, vengan de donde vengan, vivan donde vivan y hablen la lengua que hablen.
aire reconciliador para una victoria sin mayoría que deberá buscar apoyos para poder gobernar. Más evidente fue la debacle del independentismo, que pasó de obtener el 52% de los votos al 43%. 9 puntos menos y un claro perdedor. Esquerra Republicana de Cataluña, el partido nacionalista de izquierdas que adelantó las elecciones para salir reforzado y acabó cobrándose su primera víctima con la dimisión del presidente en funciones, Pere Aragonés. Mi decisión de no tomar el acta de diputado y, por lo tanto, no formaré parte del próximo Parlament de Cataluña y abandonaré la primera línea política. El hundimiento de Esquerra pone en dificultades un mandato de coalición socialista y da alas a Carles Puigdemont, el líder de Junts, el conservador Partido Nacionalista y el expresidente huido de la justicia hace 7 años, que hizo su campaña desde Francia y se colocó como segunda fuerza más votada. Pese a no haber ganado las elecciones y lejos de cumplir su palabra de abandonar la política si no lo hacía, intentará ser de nuevo presidente catalán, aunque los resultados no le acompañan. Creiem que hi ha opcions de poder anar a la investidura i, per tant, anunciar la meva intenció de presentar la meva candidatura a la presidència de la Generalitat en el debat d'investidura. Un órdago con el que estaría barajando la posibilidad de regresar a España el próximo mes de junio para el debate de investidura en el Congreso catalán, una vez haya entrado en vigor la ley de amnistía. La norma pactada con el Ejecutivo Nacional para conceder el indulto a todos los implicados en el procés y que pondría punto final a su exilio en Bélgica, donde huyó en 2017 tras proclamar la independencia de Cataluña. Incluso llegó a pedir a los socialistas que se abstengan y le permitan volver al cargo a cambio de mantener el apoyo de su partido a nivel nacional, donde Pedro Sánchez gobierna en minoría con ayuda de sus votos. Cada cual es libre de hacer las manifestaciones que considere oportunas, pero la realidad es que los ciudadanos ya han hablado este domingo. La estrategia de Puigdemont, sin embargo, encamina a Cataluña hacia el bloqueo político en la difícil aritmética del sistema electoral español, donde no gobierna quien gana, sino quien consigue sumar más apoyos en el Parlamento. El desenlace podría ser una nueva convocatoria electoral. En España, Yolanda Fernández, Noticias N+. Vamos a otros temas. El desplazamiento forzado es uno de los problemas más graves que enfrenta la humanidad. Se trata de millones de personas que son forzadas a dejar sus comunidades, sus lugares de nacimiento y de vida, esto por causas que les son ajenas. No por movilidad, no por migrar en busca de mejores condiciones, sino por la violencia que se enfrenta, ya sea por el narcotráfico, por grupos criminales o por guerras, o también por el cambio climático. Un informe revela que son casi, escuchen, 76 millones de personas las que viven esto en el mundo. El siguiente es un material de Manuel Rosales. Once again, new and protracted conflicts, as well as sudden and slow onset disasters across the world, forced millions more people to flee their homes in 2023. La guerra en la Franja de Gaza, el conflicto civil en Sudán, el avance de los grupos armados en la República Democrática del Congo y los desastres naturales alrededor del mundo aumentaron el número de desplazados internos a un récord de 75.9 millones de personas. A diferencia de los refugiados que huyen al extranjero, los desplazados internos se quedan en su país, pero se ven obligados a abandonar sus hogares, y en la última década, esta cifra se duplicó. Once again, this year's grid is a stark reminder of the challenges the world is facing. There have never been so many people living in internal displacement as there was at the end of 2023. That's roughly twice as many as there was a decade ago. Un informe del Observatorio de Desplazamiento Interno indicó que la violencia y los conflictos son los principales factores que provocaron el desplazamiento de 68 millones de personas en 2023, mientras las catástrofes naturales obligaron a 7.7 millones a abandonar sus hogares. La situación es crítica en la Franja de Gaza, donde en tan solo los primeros 3 meses de ofensiva de Israel, 1.7 millones de personas, que representan el 80% de la población, tuvieron que abandonar sus hogares. وفي العملية البرية وأجينا على الدير بنقول يا رب تكون الدير أمان لكن ما فيش منطقة أمان حاسة إنه الإنسان والأطفال والنساء والمدنيين هم المستهدفين.
Pero el informe no solo monitorea el número de personas desplazadas, sino también el número de veces que estas personas deben moverse dentro de sus fronteras. Algo que ha ocurrido sistemáticamente en Gaza, donde a finales de 2023 se habían registrado en total 3.4 millones de desplazamientos. Aunque la atención internacional está centrada en la Franja de Gaza, otro punto crítico es Sudán, donde tras más de un año de conflicto entre el ejército y el grupo paramilitar, Fuerzas de Movilización Popular, se registra la mayor crisis de desplazamiento que enfrenta el mundo actualmente. After more than a year of conflict, the people of Sudan are trapped in an inferno of brutal violence. Famine is closing in. Diseases are closing in. The fighting is closing in. And there's no end in sight. Desde el 15 de abril de 2023, cuando comenzaron los combates, hasta diciembre de ese año, el Observatorio de Desplazamiento Interno documentó 9.1 millones de desplazados en Sudán, la segunda cifra más alta registrada en un solo año después de los 16 millones de desplazados en Ucrania en 2022. Indiscriminate attacks are killing civilians, including young children. Sudan is now today the world's largest displacement crisis. Almost 9 million people have been forced to flee to other parts of Sudan or neighboring countries. Además de los conflictos armados, los desastres naturales como tormentas, inundaciones, incendios forestales y sismos también provocaron desplazamientos. En ese sentido, los sismos en Siria y Turquía provocaron 4.7 millones de desplazados, una de las mayores cifras provocadas por desastres naturales desde que comenzaron los registros en 2008. El Consejo Noruego para los Refugiados afirmó que el aumento en el número de desplazados es una muestra del fracaso en la prevención de conflictos y el restablecimiento de la paz. Mientras tanto, la velocidad y el volumen del desplazamiento siguen superando la disponibilidad de soluciones adecuadas, como el retorno, el reasentamiento o la integración local. Y los desplazados se enfrentan al silencio, la negligencia y la falta de protección por parte de las autoridades. Emanuel Rosales, Noticias NM+. Cambiamos de temas. El pasado viernes 17 de mayo se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, la Lesbofobia, la Bifobia y la Transfobia en todo el mundo, incluido aquí en México. Una fecha global para recordar el día en el que la Organización Mundial de la Salud definió que la homosexualidad no es una enfermedad, que no hay nada que curar. Y al respecto, el cambio climático nos afecta a todas las personas y a todos los animales que habitamos el planeta, pero también tiene efectos diferenciados en las poblaciones de la diversidad sexual. Mi compañero Valentín Cataldo preparó el siguiente material. Recientemente se reveló que los desastres naturales causados por el cambio climático ponen en mayor riesgo a las personas de la comunidad LGBTQ+. Estudio del Instituto Williams de la Facultad de Derecho de UCLA dio a conocer que las personas LGBTQ+ pueden verse más afectadas por el impacto medioambiental debido a que, en términos generales, forman parte de una comunidad que es más propensa a sufrir de pobreza y discriminación. Según el estudio, a nivel mundial, las personas LGBTQ+, que ya enfrentan discriminación legal y social en algunos países, tienen un mayor riesgo de quedarse sin hogar o caer en la pobreza, lo que los hace particularmente vulnerables durante los desastres naturales. Por ejemplo, en Estados Unidos, políticas pasadas de vivienda y préstamos discriminatorios empujaron a grupos de la comunidad LGBTQ+, a áreas con menos recursos y que carecen de infraestructura para hacer frente a altas temperaturas o inundaciones. En algunos países, la comunidad trans también tiene dificultades para acceder a la ayuda, ya que a menudo no tienen documentación legal debido a que dejaron sus hogares a una edad temprana. El sitio medioambiental EcoBusiness señala que los países que están más al sur en el globo terráqueo ya experimentan algunos de los peores efectos del clima extremo causado por el cambio climático. Muchos de estos países no tienen un buen historial en lo que se refiere a derechos LGBTQ+. Siria, Afganistán, Somalia, Chad y Nigeria, en los cuales se criminaliza la actividad homosexual, se encuentran entre los países más afectados por el cambio climático. Valentín Cataldo, Noticias NM+.
Vámonos a una pausa, pero al volver vamos a analizar cómo va la contienda presidencial en Estados Unidos con Tomás Ogórzale, que él es experto y estratega electoral y está en la ciudad de Chicago. Volvemos. Estamos de regreso en Foro Global. Muchas gracias por continuar con nosotros. Esta noche me da mucho gusto conversar con Tomás Ogórzale, que él ha sido académico, es estratega electoral, autor de un libro en estrategia electoral y en política urbana de Estados Unidos y además un experto en estos temas. Se encuentra en la ciudad de Chicago. Tom, thank you so much for these minutes for Foro Global. How are you? I'm great, Genaro. Great. Thanks for having me. On the contrary, let me start by maybe saying that perhaps we haven't seen an election so close, a race so close in the U.S., maybe since 2004. I think that the Bush versus Kerry one was a very, very close election. There were some arguments maybe during the 2016 election that perhaps the polls were wrong, and they were actually wrong. Hillary Clinton didn't win the race. But this current election, this 2024 election, apparently it's a very close race. What can you tell us about it? Yeah, so this is the third very, very close race for the president of the United States that involved Donald Trump since 2016. 2020 was also close, and 2024 looks even closer. And what's very interesting about this one, it's not just close, but it's very uncertain. There's a lot of voters, even though these are the same candidates as we saw in 2020, there's a lot of voters, more than 1 out of 5 voters, probably 1 out of 4 voters is really not sure what they're going to do when it comes to the election in November. What's precisely or what's moving these voters that they already know the candidate? They saw them in 2020. Some of them voted for Trump. Some of them voted for Biden. But what's changed from 2020 to this election? What's happening with those voters who were very eager to mobilize and to get out the vote for Biden, and they're not so sure about it this time? Yeah, that's a really good point, Genaro. The last 2 elections have seen a lot of voters turn out, a very high turnout elections in the United States. This time around, though, voters seem very much less enthused. So one part of it is that there's a lot of disenchantment, especially among younger voters, around both candidates. Some are frustrated that Joe Biden is particularly old. He's over 80 years old. Donald Trump is 77 years old as well, and he's never been popular with younger voters. There's also a lot of uncertainty among first-time voters, so voters who are new to the electorate, both immigrants and young people, who are much more likely to say that they're going to vote for a third-party candidate or that they're not sure what they're going to do. So one thing is the age gap. Another thing is the war in Gaza. There is a division within the Democratic Party in which some of the younger voters and some of the minorities that helped Biden to get the victory into 2020 are not with him, are not following him this time because they're kind of angry at Biden's administration's position on Gaza. Tell me a little bit about that factor, especially among Democrats. There's also another candidate. There's Biden, of course, but there's also RFK. Robert, many people know him because of his last name, Kennedy. He's a Kennedy, Robert F. Kennedy. What's going on with him? Is Kennedy moving, attracting more younger voters? Is Kennedy kind of an angry vote against Biden? Yes, that's what the polling suggests. It's much more common for a young voter to say that they're expecting to vote for RFK Jr., Robert F. Kennedy Jr. He's the nephew of the former President John F. Kennedy Jr., who was assassinated in 1963. He's 70 years old as well. And what most people know about him is just his name, the same as maybe that you know about him. He's had a career as he was an environmental activist about 40 years ago. But for the last 20 years, he's been a conspiracy theory activist, and he's been very active in the anti-vaccine movement in the United States. And so he caught a lot of attention during the COVID times, criticizing vaccine policy in the U.S. It also came to light last week that he has a parasitic worm in his brain and suffers from mercury poisoning. So running as a third-party candidate is very difficult in the United States. And once people seem to learn more about him, they seem to become less enthused. So he definitely seems like a protest candidate right now. It's not clear whether he pulls more support from Biden or from Trump because of his positions and the social bases of those candidates.
but it's very interesting to see, and it lends to a lot of uncertainty going into the race. So let's say that let's keep an eye on Kennedy's following movements, if he's going to endorse in the end either one of the candidates. The two candidates, the main candidates, Biden and Trump, are going to have two debates. Trump accepted Biden's challenge. The first debate is going to be in June, and then the second one in September. Are debates important, critical for this election more than ever, maybe? Yeah, it's. I think probably. So in this case, both candidates were saying, "I'll debate you anytime, anywhere." But it seems like neither candidate really wants to do debates this time around, and that's why they've agreed to do two instead of the three debates that are normally done for the American presidential election. The debates are also going to be held in June and September rather than in September and October. So they usually are held very close to the election, so they're fresh in voters' minds. They'll probably have less effect this time around because fewer people will be paying attention when the first one is held in June. And even in September, it'll still be pretty far away from the election. The other thing about the debates is they're usually put on TV, and a lot of Americans, especially those Americans who aren't sure what they're going to do, the young people, new voters, they get their news from other sources, and they're very hard to reach for both of the campaigns. So it will be very interesting to see what kind of news is able to break through from the debates and from other events as the election nears. After the debates, probably the only thing that maybe is going to attract the attention of the voters, perhaps, is the nomination of vice presidency by Donald Trump. Who do you think he's going to pick? So I don't know. He's got a long list, and right now the other thing that probably will draw voters' attention are his trials. He's been indicted by 4 different grand juries for crimes related to elections over the last 4 years, and a lot of the potential vice presidential candidates seem to be showing up at his trials to show support. So we can take a look at that. There's been a lot of rumors that Marco Rubio might be picked, but right now it can't work that way because you can't have a president and a vice president that are from the same state, and they both live in Florida. Tomo Gorsalek, thank you so much for these minutes for Foro Global. Big hug. Thank you, Genaro. Gracias a ustedes, sobre todo por habernos acompañado esta noche en Foro Global, el programa de foro especializado en temas internacionales. Soy Genaro Lozano, les deseo que tengan una muy bonita noche y sobre todo una gran semana. Nos vemos el próximo domingo por acá.